¿Sabías que hay asesinos en serie que nunca fueron atrapados y que podrían seguir entre nosotros? Sí, escuchaste bien. Hoy vamos a hablar de 10 asesinos que lograron eludir la justicia, dejando un rastro de horror y misterio que todavía nos atormenta. Quédate hasta el final, porque te prometo que algunos de estos nombres y patrones no se te olvidarán jamás. Pero cuidado, después de este video, es posible que no vuelvas a sentirte igual caminando solo por la noche. Empecemos con un caso que dejó a una comunidad entera aterrorizada en la década de los 70. El Freeway Phantom, un asesino en serie que se cobró la vida de al menos 6 jóvenes en Washington, D.C. y que hasta el día de hoy sigue siendo un misterio sin resolver. Todo comenzó la noche del 21 de abril de 1971, cuando una niña de 13 años llamada Carol Denise Spinks fue enviada por su hermana a comprar alimentos a una tienda 7-Eleven cercana. Lo que parecía una tarea rutinaria se convirtió en una tragedia. Carol nunca regresó a casa. 6 días después, su cuerpo fue encontrado cerca de la autopista Interstate 295, a unos 20 minutos de su hogar. Pero lo que más horroriza de este caso no es solo la desaparición, sino lo que pasó en esos 6 días. Carol fue mantenida con vida, agredida y finalmente estrangulada. Además, su cuerpo mostraba signos de cortes y golpes, un patrón que se repetiría con las futuras víctimas de este asesino. 3 meses después, el 8 de julio de 1971, el Freeway Phantom atacó de nuevo. Esta vez, su víctima fue Darina Johnson, de 16 años, quien desapareció mientras se dirigía a su trabajo como consejera de un campamento de verano. Su cuerpo fue encontrado a pocos metros del lugar donde había sido hallado el de Carol. Ambas víctimas compartían no solo un trágico destino, sino también un vecindario, lo que dejó a la comunidad en estado de pánico. El patrón continuó con otras víctimas, todas jóvenes y de la misma área. Brenda Crockett, de 10 años, Nasha Yates, de 12, y Brenda Dennis Woodard, de 18, fueron todas estranguladas y abandonadas cerca de autopistas. En el caso de Brenda Dennis Woodard, el asesino dejó una nota escrita a mano que decía: "Esto es prueba de mi insensibilidad hacia las personas, especialmente hacia las mujeres. Admitiré los otros crímenes cuando me atrapen, si es que pueden", que llevó a este caso a quedarse sin resolver. Por un lado, la policía no pudo conectar las pistas cruciales a tiempo. Por otro, la comunidad afectada, predominantemente afroamericana, no recibió el mismo nivel de recursos y atención que otros casos en esa época. Al final, las huellas del asesino se desvanecieron, dejando un legado de miedo y frustración. Ahora pasemos a otro caso que sigue siendo un completo enigma: el I-70 Killer, un asesino en serie que aterrorizó pequeñas tiendas a lo largo de la autopista interestatal Pimeru 70 en 1992. Este individuo parecía tener un objetivo claro: empleados que trabajaban solos en negocios minoristas. Y lo que es más perturbador, lo hacía a plena luz del día. La primera víctima fue Robin Fuldauer, una empleada de una zapatería en Indianápolis, Indiana. Fue asesinada a tiros mientras trabajaba sola. Apenas 3 días después, el asesino atacó nuevamente, esta vez en una tienda de Wichita, Kansas, donde mató a 2 mujeres, Patricia Smith y Patricia Mayors, de un disparo en la parte trasera del negocio. Lo más inquietante de este doble asesinato es que un cliente entró a la tienda mientras el asesino estaba allí, pero fue dejado con vida. ¿Por qué? Esa es una pregunta que aún no tiene respuesta. En las semanas siguientes, el OA-70 Killer continuó su sangriento recorrido, atacando en Missouri y Kansas. Nancy Kitzmiller, Sarah Blessing y un hombre en Indiana llamado Michael McCown también fueron asesinados de manera similar.
un disparo preciso con una pistola semiautomática calibre .22. Lo que une estos crímenes no es solo la elección de las víctimas, personas solas en tiendas pequeñas, sino también la rapidez y eficiencia con la que el asesino actuaba. Entraba, disparaba y desaparecía sin dejar rastro. En una época donde las cámaras de seguridad no eran comunes, este método funcionó a la perfección. Pero aquí es donde el caso se vuelve más extraño. Después de una serie de asesinatos que dejaron 6 víctimas en un corto periodo, los crímenes del I-70 Killer simplemente cesaron. Algunos especulan que fue arrestado por un delito diferente. Otros creen que podría haber muerto o cambiado de territorio. Sin embargo, en 1993 y 1994 surgieron 3 asesinatos más con un patrón similar, lo que llevó a los investigadores a plantearse si el asesino había vuelto o si era un imitador. A pesar de los esfuerzos, incluyendo descripciones proporcionadas por testigos y balística que conectó las muertes al mismo arma, las autoridades nunca pudieron identificar al I-70 Killer. Hoy en día, este caso sigue siendo uno de los mayores misterios en la historia de los crímenes en Estados Unidos. ¿Era un experto en escapar o simplemente tuvo suerte? Una cosa es segura, el I-70 Killer dejó un legado de miedo en cada parada de su sangriento recorrido. Nuestro siguiente caso nos lleva al vecindario de Frankfort, en Filadelfia, donde durante 5 años, un asesino conocido como el Frankfort Slasher sembró el terror con una brutalidad inquietante. Entre 1985 y 1990, al menos 9 mujeres fueron asesinadas de manera espeluznante. Y aunque hubo un sospechoso detenido, las circunstancias apuntan a que el verdadero asesino nunca fue atrapado. La primera víctima fue Helen Patton, de 52 años, encontrada en un patio ferroviario en 1985. Había sido agredida sexualmente, apuñalada 19 veces y dejada semidesnuda. Los detalles de la escena eran tan violentos que dejaron una huella imborrable en los investigadores. Sin embargo, lo que siguió fue aún más aterrador. En los meses posteriores, más mujeres de entre 20 y 60 años fueron asesinadas. El patrón era claro. Todas habían sido vistas por última vez con un hombre de mediana edad y aspecto caucásico antes de desaparecer. Además, las víctimas presentaban una firma distintiva. Eran apuñaladas repetidamente y sus cuerpos eran abandonados en áreas públicas o semiprivadas. En 1990, la cadena de asesinatos llevó a la captura de Leonard Christopher, un trabajador en un mercado de pescado cerca del lugar donde una de las víctimas había sido encontrada. Fue arrestado y condenado por uno de los asesinatos. Pero aquí es donde las cosas se complican. Mientras Christopher estaba tras las rejas, el Frankfort Slasher atacó nuevamente, siguiendo exactamente el mismo patrón. Esto desató dudas en la comunidad y en los círculos legales. ¿Habían atrapado al hombre equivocado? ¿O el verdadero asesino simplemente aprovechó la confusión para continuar su ola de crímenes? Al igual que muchos otros casos en esta lista, el de Frankfort Slasher es un recordatorio escalofriante de cómo la justicia a veces falla, con un sospechoso encarcelado pero asesinatos continuando bajo el mismo modus operandi. ¿Cuántos errores pueden haber quedado enterrados en este caso? Aunque el último asesinato atribuido al Frankfort Slasher ocurrió en 1990, las dudas y teorías sobre su verdadera identidad persisten hasta el día de hoy. ¿Podría estar aún activo? ¿O simplemente dejó de matar? La falta de respuestas sigue alimentando las leyendas en torno a este asesino. Pero esto no es más que la punta del iceberg. Nuestro siguiente caso nos llevará al estado de Connecticut, donde otro asesino sembró el caos durante años en la región del Valle del Río Connecticut.
Prepárense para más escalofríos. Pero entre 1978 y 1986, este lugar fue escenario de una serie de brutales asesinatos que dejaron a la comunidad aterrorizada, conocido como el Connecticut River Valley Killer. Este asesino se cree que fue responsable de al menos 7 muertes, todas con un patrón escalofriante. El primer asesinato ocurrió el 24 de octubre de 1978, cuando Kathy Milliken, de 27 años, fue encontrada muerta en la Reserva Natural de Chandler Brook. Había sido apuñalada 20 veces. Lo más inquietante es que Kathy estaba simplemente fotografiando aves cuando fue atacada. 3 años después, en 1981, Mary Elizabeth Critchley, de 37 años, desapareció mientras hacía autostop cerca de una salida de la autopista Interstate 91. Su cuerpo fue encontrado 2 semanas después en un bosque cercano. El asesino continuó su racha en 1984 cuando Bernice Courtemanche, de 17 años, desapareció mientras iba a visitar a su novio. Su cuerpo fue encontrado 2 años más tarde, reducido a restos óseos. Ese mismo año, otra mujer, Ellen Ruth Freed, de 26 años, fue vista por última vez en una cabina telefónica a las 2 de la mañana. Había mencionado a su hermana que un auto sospechoso daba vueltas cerca de ella. Al día siguiente, Ellen nunca llegó a su trabajo y su cuerpo apareció 1 año después en un área boscosa. El patrón del asesino era claro. Atacaba a mujeres solas en áreas rurales, las apuñalaba brutalmente y escondía sus cuerpos en lugares remotos. Pero el caso más importante ocurrió en 1986, cuando Linda Moore, de 36 años, fue encontrada muerta en su propia casa. Había sido apuñalada 25 veces. Lo que hizo que este caso fuera diferente es que un testigo vio al sospechoso rondando el área horas antes del ataque. Fue descrito como un hombre joven, con gafas y cabello oscuro, pero a pesar de esta pista, la policía no logró dar con el asesino. Sin embargo, el caso más impactante fue el de Jane Borowski, quien sobrevivió al ataque. Era 1988 y Jane, que estaba embarazada de 7 meses, fue atacada después de detenerse en un aparcamiento para comprar una bebida en una máquina expendedora. Fue apuñalada 27 veces, pero milagrosamente sobrevivió. Lo más sorprendente es que Jane logró identificar al atacante y su vehículo mientras intentaba buscar ayuda. Esto llevó a la policía a sospechar de un hombre llamado Michael Nicolo, un veterano de Vietnam cuyo historial incluía violencia. Sin embargo, en 2005, Nicolo se suicidó tras asesinar a su esposa e hijastra, dejando al caso del Connecticut River Valley Killer sin una resolución definitiva. A pesar de las pistas y de una sobreviviente que logró describir al atacante, el caso sigue sin resolverse. ¿Era Michael Nicolo el verdadero asesino? ¿O estamos ante otro asesino que logró eludir la justicia? Una cosa es segura. Este caso sigue siendo un recordatorio de cuán elusivo puede ser el mal. Desde el Freeway Phantom hasta el asesino de Long Island, estas historias nos recuerdan que incluso en un mundo lleno de tecnología y avances forenses, algunos crímenes permanecen sin resolver. Si te impactó este video, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. ¿Qué caso te pareció más aterrador? Déjalo en los comentarios y hablemos de ello. Hasta la próxima y mantente a salvo.